Hola Buenas, Yuli, buenas. hola. Antes no te lo había dicho cuando has comentado lo de que en farmacia que estudiamos todo eso. Es que claro, es que no se puede comparar. Es que farmacognosia son 2 años. Bueno, en la época en la que yo estudiaba, como han cambiado los programas y tal, pero en la época que yo estudiaba la farmacognosia eran 2 años. Entonces, claro, había tiempo más que suficiente para verlo, pero es que aquí es imposible, claro. Claro, no, Porque no, no, las combinaciones, incompatibilidades, interacciones, todo. Pero claro, todo, 2 años. todo. Claro, yo estudié un año de herbolaria, ¿vale? Mm, Y claro, me pareció muy incompleto. Un año y me pareció muy incompleto porque se me quedaban muchas cosas. Lo que pasa es que luego a la hora de la práctica, aquí no podemos poner en práctica el estudio real, el que se tiene que hacer de las hierbas, porque no podemos hacerlo. Es decir, porque, no, claro, lo suyo sería que pasara como allí, ¿no? Yo te hago mi receta en la que te pongo tantos gramos de astrágalo, tantos gramos de codonopsis, tantos gramos de regaliz, tanto, y tú te vas a la herbolistería que corresponda y te lo preparan y tú como hacen en gran parte de China, en la mayoría lo utilizan así. Aquí no se puede hacer, entonces claro, si pudiéramos hacerlo tendríamos que tener clarísimo todo, qué mm. hierbas se enfrentan a otras, que lo tendríamos que tener clarísimo, pero como aquí lo que podemos utilizar son realmente fórmulas chinas, pues bueno, esa parte es aprendernos la fórmula. Y Yuli, ¿tú eres más partidaria, por ejemplo, imagínate que una planta sola, que puedes coger y hacer una decocción, una infusión con la planta natural, o bien comprar unos comprimidos en un herbolario? Si tú tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? ¿Que el paciente lo hiciera o que se tomara el comprimido? Que lo hiciera. Que lo hiciera. ¿Y por qué? Pregunto. ¿Por qué? Pues porque por norma general ningún comprimido es solamente hierba, Ah, ya. ¿sabes? Eh, yo soy muy naturista, Mm, ¿vale? Mucho en todos los aspectos. Entonces, claro, yo además siempre lo planteo. Si en algún momento tengo que decirle a alguien, por la razón que sea, mira, en este momento, por ejemplo, eh, hay un paciente que está viniendo que tiene que hacer las pruebas de la policía. ¿Vale? Le falta justo un mes para hacer las físicas. Entonces yo le he dicho, mira, cómprate raíz Ginseng. de ginseng chino, ¿sabes? Y todos los días un trocito pequeñito, te haces una infusión, le puedes, claro, yo siempre aconsejo que añadan, le puedes añadir regaliz, que además te va a ayudar y, prefiero que usen la hierba en sí, ¿sabes? Porque las hierbas por norma general tienen mucho, son mucho más naturales. Es que, no sé, No, es que no... sabes por qué te lo decía, porque es que a mí me da miedo en el sentido, por ejemplo, cómo han conservado la planta. Por ejemplo, porque yo me lo he encontrado que a lo mejor dices, me lo invento, resulta que lo que quiero es darle hojas, lo que hablamos, ¿no? Hojas de no sé qué o raíz de no sé cuántos. Y resulta que la mezcla, pues no tiene, eh, no es de calidad, quiero decir, que eso puede ocurrir, mientras que Sí, algo que tiene un control, que habitualmente este tipo de cosas, si se hacen bien, deberían seguir las buenas normas de fabricación, está controlado exactamente que lo que ponen es lo que tiene, porque tiene unos certificados de análisis y tal. sí, Por sí, eso sí, te lo sí. preguntaba, porque por saber, porque digo por mi parte, yo prefiero que lo hagan de otra manera, porque luego, claro, tampoco digo, y si en vez de poner 15 gramos ponen 10 gramos, luego la calidad de la materia prima, si se toma el comprimido, controlo que se van a Claro, tomar lo que se van a sí. tomar, pero esa es mi visión, por eso te preguntaba a ti, que tú sí que eres Sí, lo que especialista pasa es en esto. que te voy a decir cuál es la práctica. Por norma general, yo siempre recomiendo solo fórmulas, ¿vale? Pero cuando alguna vez he recomendado cosas fuera,
claro, yo siempre les digo, podéis utilizar tal, no sé cuántos, lo que sea. No. Y claro, y siempre terminan y te dicen, pero ¿esos son infusiones? ¿No lo hay en comprimidos? Ah, ya, ya. Entonces, son muy pocos los que se toman la molestia de hacer una decocción para todo el día, a no ser que son cosas muy puntuales y que además no se encuentran es decir, la infusión para crear leche, esa no la encuentras preparada, es decir, eso lo tienen que hacer y además como es una cosa puntual que se hace un día y ya no se hace más, pues no pasa nada. Pero pues a eso me refiero. Por norma general, yo es que pocas veces recomiendo hierba suelta, muy pocas veces. Bueno, también es Muy cierto, pocas, claro. Claro, es que yo muy pocas veces. hasta ahora lo único, yo he utilizado siempre hierbas sueltas y yo para mí es la única fórmula que conozco porque yo alguna vez la tomo el Liu Wei Di Wan Wan, pero eso lo tomo yo para Sí, mí claro. y es lo Porque único. tienes insuficiencia de yin. Vamos, ya te digo, tengo el riñón destrozado. Efectivamente, Sí. yo soy la que saca el pie por las noches de la cama. Bueno, yo también, pero porque mi pareja es demasiado friolero y me toca para Ah, regular mi temperatura sacar el de pie otra porque manera, ¿no? me asa, y además yo me destapo, es muy gracioso porque yo me destapo y como él tiene frío, se pasa la noche tapándome. Pero bueno, bueno, es una forma, es que el sacar el pie de la cama es una forma de regular la temperatura, ¿no? Entonces, en la insuficiencia de yin, como por la noche se tiene calor, se busca hacer eso. Claro, Sí. claro, entonces ya lo es que yo cuando lo dijiste la semana pasada, digo, esa soy yo, esa soy yo. Claro, además esas son las cosas que de repente dices, ostras, no había caído en eso. No, no, yo vamos. Eso es un detalle importantísimo y No, además no, la no gente había caído en alucina, bueno, absoluto, en absoluto. Ya, a sí, partir sí, de ahora lo tendré en cuenta ya cuando me venga gente, claro. claro. Bueno, pues vamos a avanzar, a empezar a hablar de fórmulas ya directamente, ¿vale? Y después del siguiente parón haremos alguna revisión de la otra parte de deberes que hayáis planteado. Es decir, cualquiera de vosotros hablará de un síndrome y empezaremos a hablar un poco volveremos un poco a qué hierbas utilizaríamos, ¿no? Y si por casualidad ha salido alguna fórmula a aplicar, pues podemos hablar también de la fórmula, ¿vale? Así que vamos a empezar a hablar fórmulas. A ver dónde estoy. Así, aquí. Tengo varias cosas abiertas. Bueno. Como ya hemos dicho, el Suwen dice que cuando la enfermedad se encuentra en la piel, canales y colaterales, se debe utilizar medicamentos diaforéticos, ¿vale? Estos tienen la función de favorecer la transpiración y liberar la superficie del cuerpo de energías patógenas, ¿vale? Son síndromes de superficie los ocasionados por la invasión de energías patógenas en la zona externa, ¿vale? Y sus manifestaciones son temor al frío o al calor, dolor corporal, cefaleas, pulso flotantes, aburra delgada, etc. Las iremos viendo según las fórmulas, ¿vale? Claro, por norma general, como ya hemos dicho, que puede ser temor al frío o temor al calor, dentro de las energías patógenas tenemos el viento frío y el viento calor, que van a producir dentro calor o frío, ¿vale? En este tipo de fórmulas lo que tenemos que tener en cuenta es que usadas de forma prolongada pueden producir insuficiencias, ¿vale? Pero vamos a entrar a ellas. La primera fórmula que tenemos es el Ma Huan Tan, ¿vale? Esta es para el viento frío. ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, pues como podéis ver, su principal componente, su emperatriz, es la efebra, el Ma Huan, ¿vale? Y tiene 9 gramos de esta. Esto de los gramos está para que lo sepáis, ¿vale? Simplemente tener esa información ahí. Vais a ver como, por ejemplo, de almendras de albaricoque hay la misma cantidad, pero sin embargo no es una emperatriz. La emperatriz es la efebra sola,
¿vale? Esto lleva canela, regaliz tostado y almendras de albaricoque, ¿vale? Lo importante, ¿para qué indicaciones vamos a utilizar el mahuantán? ¿Vale? Pues para síndromes de superficie por viento y frío, con temor al frío, con fiebres no muy altas, con cefaleas, con dolor corporal, falta de sudoración, respiración asmática, capa saburral delgada y blanca, y el pulso será flotante y tenso. Vamos, la efedra, que ya lo comentó Ana en su momento, el mahuantán es la fórmula para los primeros síntomas de un resfriado común. ¿Vale? ¿Cuál es la función de esta fórmula? Dispersar el frío, es diaforética y favorece el proceso de difusión del pulmón controlando el asma. ¿Vale? Aquí vemos que esta fórmula está compuesta por efedra, que su función principal es diaforética. ¿Vale? Ayuda a eliminar las energías patógenas de viento y frío, porque es calentadora. ¿Vale? Y favorece la circulación del pulmón, eliminando el asma y controlando la tos. ¿Por qué lleva canela? Bueno, pues porque es calentadora. Porque la canela calienta los canales, ayuda a eliminar el frío, además de ayudar a eliminar los dolores articulares. El regaliz, en este caso es regaliz tostado. Vamos a ver que en algunas fórmulas la regaliz aparecerá como gancao, es decir, a regaliz cruda, y en otras será el shigancao, que es el regaliz tostado. ¿Vale? Aquí la regaliz está tostada y principalmente tiene la función de armonizar, además de ayudar a nutrir la energía. ¿Vale? Teniendo en cuenta que al ser una fórmula para eliminar viento, estamos desgastando mucha energía. Y las almendras de albaricoque tienen la función de ayudar a la energía del pulmón. ¿Vale? Otra fórmula, Wicitán. Esta también es para el viento frío. Pero esta, su emperatriz es la canela, ¿vale? El Wici. Tiene también paonia blanca, regaliz tostado, jengibre fresco y semillas de azufaifa. ¿Vale? Las indicaciones de esta fórmula, ¿vale? Síndromes de superficie por insuficiencia de calor, de insuficiencia de calor por invasión de la energía patógena viento y frío, con fiebre, cefalea, sudoración, temor al viento, vómito seco, saburra lingual delgada y blanca, pulso superficial y lento. Esta ayuda a liberar la superficie y a armonizar las energías de Wei Qi de protección y la de Yin alimentaria. Esta pues tiene canela en rama, que tiene la función de calentar, dispersar el viento y el frío y liberarla en región externa. La siguiente es de la paeonia blanca, ayuda a contener el yin y armonizar la energía yang alimenticia. El jengibre fresco potencia la canela con su efecto calentador y movilizador. Las semillas de azufaifa con su efecto sobre el yin, porque ayudan a crear yin, apoyan la acción de la peonia blanca. Y el regaliz tostado es principalmente un regulador de la fórmula. ¿Vale? ¿Cuándo utilizaremos primero? La otra es para los primeros síntomas, cuando apenas ha invadido. Esta, cuando ya el frío es un poco más interno, incluso nos llega al estómago. ¿Vale? La diferencia entre una y otra. Yin Qiao San, ¿vale? Síndrome de viento-calor. Esto es justo lo contrario. ¿Vale? ¿Qué componentes tiene? Pues la madreselva, la fortisia, la menta, la raíz de platicoí, la lofateria, la hoja de bambú, regaliz en este caso crudo, napeta de Japón, germen de soja y lampazo mayor. Sus indicaciones, bueno, pues para el viento-calor, ¿vale? Se utiliza muchísimo en la etapa inicial de los estados febriles, porque tienen dolor de cabeza, dolor de garganta, ligero temor al viento, sobre todo al viento-calor, ¿vale? Pero no hay sudoración
que ayude a controlar la fiebre, ¿vale? El sudar cuando hay fiebre es para ayudar a bajar la temperatura del cuerpo. Pues en este caso no tenemos sudoración, ¿vale? La función de esta fórmula es dispersar y eliminar el viento y el calor y enfriar el calor, y es antitóxica, por supuesto, ¿vale? Entonces tenemos la Madre Selva y la Forticia, que son las emperatrices. Las dos son fórmulas, son plantas enfriadoras, antitérmicas, antitóxicas, ¿vale? La napeta, la menta y el semen de soja ayudan a eliminar el patógeno al exterior, ¿vale? Sabemos, la menta ya la hemos estudiado y la conocemos bastante, que es una de las plantas frías, ¿vale? Pero que ayudan a movilizar mucho. El lampazo y el platicodi son antitóxicos, lubricantes de la garganta y ayudan a eliminar la flema. La lofateria y el bambú tienen un ligero efecto refrescante y ayudan a generar líquidos, así alivian la sed, ¿vale? Y otra vez la regaliz es un regulador en esta fórmula. Tener en cuenta que aunque su función principal es regulador, este tipo de fórmulas, al ser fórmulas que liberan la superficie, hacen que perdamos también chi, ¿vale? Y la regaliz siempre va a ayudar un poco en ese aspecto, a contener el chi. Yin Wen Bai Du Yin. Esta fórmula es muy importante, ¿vale? Esta es para el viento-calor y el calor tóxico, principalmente. Ahora entraremos a estudiarla, pero ya os puedo adelantar que esta es una de las fórmulas. En China se utilizaron dos fórmulas cuando el tema del COVID y esta fue una de ellas, ¿vale? Esta fue la fórmula que se utilizó en China para trabajar lo que son todos los síntomas que daba el COVID. Vemos que su componente principal es el yeso y mirar la diferencia en gramos, ¿vale? Aquí en las fórmulas no tiene yeso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente no se puede utilizar el yeso como complemento alimentario. Está sustituido por otras, pero ahora mismo no sabría, no me acuerdo de cuál es la otra, pero bueno, luego si queréis en el descanso lo podemos mirar. A ver, aquí, sí, aquí la tengo. Pues no, no está, está simplemente eliminada. Vaya, no está sustituida, está eliminada. Bueno, porque no se puede utilizar el, ¿vale? Pero en China esta es la fórmula principal que se ha utilizado y cuando a mí la gente me preguntaba por qué hacer a la hora de cómo evitar o qué podemos utilizar para prevenir, yo decía, para prevenir es una cosa, para prevenir vamos a usar fórmulas para fortalecer el Wei Qi, es decir, fórmulas que fortalezcan tanto el bazo como el pulmón, que las iremos viendo, hay varias. Y una vez tenemos los síntomas, fiebre. Claro, yo siempre he dicho, esto es una gripe en calor. La gripe común es la gripe en frío y esto es una gripe en calor. Esta es la fórmula principal para eso, para una gripe en calor, ¿vale? Y para un calor. Yo esta fórmula la utilizo bastante también para alergias alimentarias. Vamos allá. Indicaciones: invasión de energía perversa, viento-calor, tanto a nivel superficial como más profundo, con síntomas como fiebres fáciles y elevadas, anginas, faringitis, colitis, mucha sed e incluso salpullidos. Función: liberar el viento-calor, enfriar la sangre y aliviar la toxicidad. Está compuesto por yeso, que despeja el calor y drena el fuego, aunque aquí no se utiliza. El tallo y la hoja de bambú, que elimina el calor y la irritabilidad. Cuerno de búfalo de agua, que alivia la toxicidad y enfría la sangre, aquí tampoco lleva. Redmania, que limpia el calor y enfría la sangre.
Anemarrena, que borra el calor, al igual que la regaliz, que también ayudan a aliviar la toxicidad. ¿Vale? Corteza de paeonia, que despeja el calor, enfría la sangre, drena la pus y reduce la hinchazón. Raíz de paeonia, para eliminar el calor y enfriar la sangre. Raíz de escrofularia, para despejar el calor, enfriar la sangre y aliviar la toxicidad. Coptis escutelaria y Fortisae, que drenan el fuego y desintoxican. Gardenia, para aliviar el calor, eliminar la irritabilidad, enfriando la sangre y aliviando la toxicidad. El Platycodi alivia el calor, expulsa la pus y beneficia la garganta. Ya os he comentado antes, esta fórmula yo es la primera que recomiendo cuando viene alguien con algún tipo de calor tóxico o calor en la sangre. ¿Vale? Es una fórmula que, a pesar de que aquí no lleve yeso y no lleve el cuerno de búfalo, va muy bien. ¿Vale? Se utiliza muchísimo. Y para cuando se producen salpullidos en la piel, normalmente va a ser por un calor tóxico en sangre, esta fórmula ayuda muchísimo a regular. Eso no implica que haya que ver qué es lo que le está produciendo esos salpullidos, pero esta ayuda a regular desde dentro. Julie, cuando has dicho lo de los sarpullidos, es que estaba pensando en el acné. En teoría, por ejemplo, para patologías en general las patologías dermatológicas suele ser calor, calor tóxico, calor en sangre. Por ejemplo, para una psoriasis o para el acné o lo que sea, ¿podría ser también Sí, 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 ese sí, tipo sí. de patologías? Sí. Podría servir en general, no solo para un sarpullido, sino para algo ya más Vale. serio, una Sí, 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 dermatitis sí. atópica, o sea, todo este tipo de Sí, cosas. sí, yo esta fórmula, por eso he comentado, cuando yo me pare especialmente en una fórmula a comentaros tal, porque yo la utilice, es porque coge grandes aspectos, ¿vale? Y esta fórmula para cualquier tipo de calor tóxico, ¿vale? Vale. Y normalmente todo lo que tenemos que sale en la piel, por norma general, casi todo es por calor tóxico. Vale, O vale. por insuficiencia de sangre, que ya es otro tema, ¿no? Pero casi todo es por calor tóxico. Entonces, para acné, para cualquier tipo de, para ampollas que salen, para granos, personas con granos, adolescentes, ¿vale? Que tienen un calor tóxico. Claro, la gran mayoría, muchos adolescentes que tienen graves problemas de granos en la cara y demás, realmente es porque su hígado está funcionando a tope, quiero decir, Sí, su hígado sí. está en hiperfunción, entonces tenemos que ayudar a bajar ese calor en el hígado. Y esta, en fin, aparte de que podamos utilizar alguna otra que vamos a estudiar para el calor en el hígado, esta es para ir directamente a eliminar el calor en la sangre. Vale, vale. Entonces sí, esta fórmula es importante para eso. Sí, es que lo estaba pensando para una paciente mía. La verdad es que ha mejorado bastante con acupuntura, sobre todo en las zonas más complicadas, lo que es en las rodillas y en los codos. Y ya lo que es esta parte de la nuca ya no tiene, que tenía, pero ha mejorado, pero lógicamente donde todavía tengo que seguir trabajando es rodillas y codos. Y era por ver si esta podría ser útil Sí. para psoriasis, para darle, porque no le estoy dando ninguna hierba. Claro, sí, esta, ya te digo, si es por calor, esta es Sí, la principal, vale, vale. ¿vale? Gracias, gracias. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es a quién se lo estamos dando, es decir, esta fórmula es enfriadora, Ah, ¿vale? vale. Si la persona tiene, es decir, yo por norma general siempre tiendo a intentar que tomen la menos cantidad de bases o de fórmulas las personas, ¿vale? Tengo compañeros que recomiendan hasta 6 fórmulas diferentes a las personas. ¿Para qué? Pues para tratarlo todo de una. Yo prefiero ir un poco más poco a poco y recomendar las menos fórmulas posibles. Hay veces que es inevitable porque necesitan más fórmulas, ¿no? Pero intento recomendarlas menos. Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Es decir, si la persona tiene un calor tóxico, pero al mismo tiempo tiene una insuficiencia de chi de bazo,
vamos a tener que usar dos fórmulas, ¿vale? La fórmula para dispersar este viento-calor o este calor tóxico y una fórmula para tonificar el chi de bazo, ¿vale? Eso es algo que siempre vamos a tener en cuenta cuando hablemos de fórmulas enfriadoras o calentadoras, porque nos pueden, sobre todo estas, que es para unas cosas muy en concretos, que es para un calor tóxico en la sangre, va genial para eso. Es muy buena fórmula, pero hay que tener en cuenta la persona, ¿vale? Vale, gracias, Julie. Nada. Bueno, vamos al Ma Huan Xixin Fu Xi Tang, ¿vale? Esta, como el nombre dice, es una planta que las tres son muy importantes. El nombre en sí es Ephedra asarum diaconitum. Así es como se llama en chino la fórmula, ¿vale? Esta fórmula es para el viento frío con vacío de yang. ¿Vale? Indicaciones de esta fórmula. Enfermedades del sistema Shaoyin, síndrome frío por deficiencia de yang, en las que no debería de haber fiebre, pero sí que lo hay, ¿vale? El libro de Tratado de Criopatología dice: en la enfermedad del sistema Shaoyin no debe presentar fiebre. Sin embargo, ahora se presenta fiebre. El pulso es profundo. Para su tratamiento, utilizar la fórmula de Ephedra asarum diaconitum. En el libro, claro, pone Mao Huan Chin Chin Fun Si Tan, pero yo os lo he traducido. Funciones: sostener el yang liberando la superficie, ¿vale? La ephedra es un fuerte diaforético y dispersa el frío. Sin embargo, tenemos vacío de yang, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el acónito, que ayuda a estimular el yang y calentar el interior y los canales. Ambos se utilizan, en fin, son las dos fundamentales para un viento frío con deficiencia de yang anterior, ¿vale? Entonces, pues bueno, el asarum ayuda a incrementar la función diaforética de la ephedra. Esta fórmula se piensa, por ejemplo, para personas que de por sí son frioleras, que tienen esa deficiencia de yang, y tienen un ataque de frío externo. Entonces, claro, tenemos que lograr que puedan eliminar ese frío sin producirles mayor frío. Vamos a pasar a lo que son fórmulas catárticas, ¿vale? Las fórmulas catárticas son aquellas que promueven la defecación. Es decir, tienen la función de ayudar a expulsar las heces, normalmente, claro, en casos de constipación, ya sea de tipo calor o por estancamiento por frío, ¿vale? Las fórmulas catárticas favorecen la expulsión de heces y tienen un efecto armonizante, pero también pueden ser drásticas. Es decir, tenemos que tener otra vez calor, porque todo lo que sea expulsar, expulsa yin y expulsa yang y expulsa chi, ¿vale? Lo que tenemos que tener siempre precaución con este tipo de fórmulas. Bueno, Da Chen Chi Tang, estreñimiento por calor. Bueno, tenemos principalmente ruibarbo, corteza de magnolia y después naranja amarga verde y el mirabilite. El ruibarbo y la corteza de magnolia, en este caso, son las dos emperatrices. Veis que una tiene el doble de cantidad de la otra. Por eso digo que el tema de las cantidades siempre es muy relativo. ¿Por qué? Pues porque el ruibarbo con menos cantidad es igual de efectivo que la corteza de magnolia con el doble, ¿vale? Indicaciones: estreñimiento con exceso de calor visceral, con temor al calor, fiebre bochornosa, flatulencias, dolor a la palpación, el pulso es profundo y la lengua tendrá capa amarilla, ¿vale? Usaremos para estreñimiento por calor con evacuaciones líquidas de color claro,
También habrá dolor abdominal, boca y lengua seca con pulso resbaladizo. ¿Vale? Son dos tipos de estreñimientos por calor. ¿Cuál es la función de esta fórmula? Eliminar el calor del digestivo. ¿Vale? El ruibarbo drena el calor, impulsa las acumulaciones, transforma la humedad, promueve la micción y drena el calor de la sangre. La corteza de magnolia promueve el estancamiento de chi en el yaun medio, resuelve el estancamiento en general y especialmente el de los alimentos. Ayuda a descender el chi rebelde, por lo que como su energía es descendiente, ayuda a promover la defecación. Naranja, amarga, verde, tostada. ¿Vale? Rompe estancamiento de chi, reduce la acumulación por estancamiento de alimentos y desbloquea los intestinos. Y el mirabilite, que aquí no se utiliza, reblandece los endurecimientos, purga eliminando los estancamientos, humedece la sequedad y reduce la hinchazón. ¿Vale? Una de las fórmulas de estreñimiento por calor. Aquí tenemos otra que también tiene ruibarbo, da Juan Mudanta. Y esta tiene estreñimiento por calor también, por eso el ruibarbo es principal, pero tiene dolor. ¿Vale? Hay dolor. Esta se utiliza en la etapa inicial de los accesos intestinales con dolor en el bajo vientre, ¿vale? En los que se pueden llegar a notar bultos y parones, ¿vale? También se puede usar para fiebres y sudoraciones espontáneas, falta de control de orina, con pulso rápido. Su función, drenar el calor, romper la éstasis sanguínea, dispersar los nódulos, reducir la hinchazón. Esta fórmula elimina rápida y eficazmente la calor y la humedad que se ha estancado, eliminando el dolor y controlando la inflamación. El ruibarbo drena el calor, impulsa las acumulaciones, transforma la humedad, promueve la micción y drena el calor de la sangre. La corteza de paonia también enfría el calor y refresca la sangre. Las almendras de durazno rompen el estancamiento sanguíneo y ayudan a la motilidad intestinal. Las semillas de calabaza enfrían y eliminan humedad, el pus y disuelven los abscesos. Y el mirabilite reblandece los endurecimientos y ayuda al ruibarbo a eliminar y a descender. ¿Vale? Estamos como todo, hay que tener cuidado con las fórmulas que son enfriadoras cuando la persona pueda tener un estreñimiento por calor en el intestino, pero sin embargo la persona sea friolera de por sí. ¿Vale? Este tipo de fórmulas las usaremos solamente temporalmente para resolver, no son para mantener en el tiempo. Yuri, sí. Las semillas de calabaza, si se toman así tal cual, también tendría el mismo efecto de enfriar y eliminar humedad. Sí. Okay. Sí, no tienen. Es curioso porque yo soy una de las personas que en consulta recomiendo muchísimo el uso de frutos secos, pero siempre les digo a las personas que por favor no tomen siempre el mismo tipo de fruto seco, que a todos a lo mejor nos gusta, tenemos una prioridad, nos gustan principalmente la almendra o nos gusta la nuez o nos gusta, y por supuesto son sanísimas, pero lo ideal es combinarlas, porque a fin de cuentas son nutrientes, es un tipo de energía puntual que está entrando al cuerpo. Entonces, tomar solamente un tipo de semilla es igual, viene a ser en el fondo tomar solamente un tipo de hierba. Puede crear una patogénesis. Es igual que si nos alimentáramos siempre de un tipo de alimento, puede crear patogénesis. Yo tuve un caso curioso de una familia que toda la familia en general tenía los mismos síntomas, pero el padre estaba muy gravemente enfermo. Y empecé a analizar qué había en común en todos ellos, porque que todos exactamente tengan el mismo tipo de problema es cuanto menos curioso, ¿no? Y realmente el problema estaba en que tomaban todos los días un tipo de seta determinada, todos los días.
claro, les había creado una patogénesis. Quitamos el tipo de seta, ayudamos a fortalecer y demás, y hasta el padre, que lo daban ya por muerto, se mantuvo. Pero por eso hago hincapié en que no solamente hay que tener en cuenta las hierbas, no tomarlas en solitario, sino no, que tengamos afinidad hacia algunos alimentos es lógico, pero el consumir todos los días un determinado alimento, ya sea el que sea, puede crear a la larga una patogénesis, hay que tener cuidado, ¿vale? Las setas además es que tienen muchos componentes, en eso Ana lo sabrá mejor que yo, Sí, sí, pero, sí. No, mejor no, pero pero igual que tú. ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso. Es decir, si por ejemplo nuestra alimentación, aquí hay mucha costumbre de tomar ensalada todos los días, ¿vale? Hay mucha Sí, gente que toma ensalada todos los días. es verdad. Hay que tener en cuenta que la ensalada es un alimento enfriador para las personas, y además yo muchas veces en consulta lo digo, qué grave error, es que tengo un sobrepeso y estoy comiendo a base de ensalada. Bueno, pues no vas a adelgazar, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, tu sobrepeso es por una falta de calor en el digestivo. Si encima lo que estoy haciendo es metiéndole frío, voy a crear cada vez más flema y no voy a resolver este sobrepeso, ¿vale? Y por eso hay que tener en cuenta la alimentación, ¿vale? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, me he del tema, pero creo que es interesante comentarlo. Sí, mucho. Bueno, esta no la hemos hablado, no. El Dahuan Fusitan, estreñimiento con frío, ¿vale? Esta ya la he nombrado antes. Va a cambiar la composición, vale. Antes he nombrado una que hablaba, me extrañaba haber repetido una fórmula, ¿vale? Que hablaba del ruibarbo, del acónito y del asarum, de una forma muy similar. Lo que pasa es que aquí el ruibarbo y el acónito son bueno, más principales, pero es también para el estreñimiento con frío, ¿vale? Sirve, su función es calentar el interior, dispersar el frío y movilizar las heces. Vale. Ru Changwan. Para mí esta es la fórmula principal a tener en cuenta cuando haya personas con estreñimiento crónico, ¿vale? Esta fórmula realmente es para todo tipo de estreñimiento. Destaca pues, insuficiencia de yin y calor en el chi y en la sangre, ¿vale? Que está compuesta por ruibarbo, Angelica chinensis, raíz de notherium, almendras de durazno, semillas de cannabis, ¿vale? Indicaciones, bueno, pues todo tipo de estreñimiento, ya sea severo, pues bueno, debido al calor que ingresa en los intestinos y lesiona el bazo y el estómago, debido a una dieta inadecuada o al exceso de trabajo, debido a una deficiencia de sangre, estase sanguíneo y viento interno debido a la deficiencia de sangre, o debido al calor que ataca los pulmones y los intestinos y consume los líquidos corporales. Es decir, en fin, es debido a calor interno o a calor en general, ¿vale? Tanto a exceso de yang como a insuficiencia de yin. ¿Vale? Su función principal, humedecer los intestinos, promover la defecación y vigorizar la sangre. ¿Vale? El ruibarbo drena el calor, impulsa las acumulaciones, vigoriza la sangre y disipa la éstasis de sangre. ¿Vale? La Angelica sinensis tonifica, vigoriza y armoniza la sangre, humedece y desbloquea los intestinos. La raíz de Notopterygium libera el exterior y expulsa el viento. Las almendras de durazno rompen el estancamiento sanguíneo, vigorizan la sangre, humedecen y desbloquean los intestinos. Y como ya hemos visto hace un rato, el cannabis nutre, humedece, lubrica los intestinos y nutre el yin. Hoy por hoy sigue sin poder utilizarse el cannabis aquí, por lo que esta fórmula tiene sustituida aquí
el cannabis por la rehmannia, ¿vale? Sustituyen el cannabis por la rehmannia para nutrir el yin. Bueno, Wenbitang, estreñimiento por insuficiencia de yang de bazo. Este estreñimiento es que, bueno, hay un parón, que es decir, realmente la gente no va al servicio, pero cuando va al servicio o es con diarrea o es más tipo cataplasma o, ¿sabes? Que a la gente le extraña porque cuando piensan en un estreñimiento, piensan en el estreñimiento por insuficiencia de yin o por calor, que normalmente esas heces son mucho más secas, ¿no? Pero hay un estreñimiento por parón del intestino, que es el de la insuficiencia de yang de bazo, que luego a la hora de la defecación realmente es o totalmente normal o más bien diarreica, ¿vale? Julie, en este caso, si hay una insuficiencia de yang de bazo en las heces, ¿no podría aparecer como restos de alimentos no digeridos también? Sí, sí, también. Sí, también. Sí, sí, sí. Vale. Sí, cuando normalmente hablo de diarreicas, muchas veces la diarreica va muchísimas veces acompañada de alimentos, muchísimas, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de diarreas por insuficiencia de yang de bazo. Vale, gracias. Bueno, indicación para la deficiencia de yang de bazo con acumulación en los intestinos, con estreñimiento con frío o diarreas con moco, dolor abdominal, manos y pies fríos, pulso profundo. Su función, calentar y tonificar el yang de bazo, romper el estancamiento por frío, ¿vale? Bueno, aquí tenemos dos emperatrices, que son el ruibarbo y el acónito. El ruibarbo drena el calor, impulsa las acumulaciones, vigoriza la sangre y disipa la éxtasis, ¿vale? Y la otra emperatriz, dispersa el frío y la humedad, calienta los canales y detiene el. Aquí, como veis, esta fórmula es para la insuficiencia de yang de bazo, sin embargo, una de las emperatrices es para drenar el calor, ¿vale? Parece contradictorio, pero para eso tenemos la otra emperatriz que es muy calentadora, ¿vale? Y sirve para dispersar el frío. Entonces, una a la otra hace que la función sea la de vigorizar y dispersar, pero al mismo tiempo calentar. El ginseng tonifica mucho el yuan qi y el qi de bazo y estómago. La regaliz tostada tonifica el bazo, aumenta el qi y armoniza la fórmula. Esta es la que hace que estén en armonía el ruibarbo y el acónito. El jengibre seco calienta el medio, el mingmen, expulsa el frío, rescata el yang agotado y detiene el sangrado. Bueno, como veis, esta fórmula es un tratamiento combinado para calentar el yang y a la vez romper todo lo que sea estancamiento en los intestinos. Bueno. Vamos a hablar de fórmulas para armonizar y liberar la energía patógena. Estas fórmulas se usan para restablecer la armonía y favorecer la liberación de alguna energía patógena remanente, es decir, la que ha entrado al interior, ¿vale? Tiene la capacidad de liberar obstrucciones, favorecer la depuración y la libre circulación. Se utiliza para tratar el sistema Shaoyan en el síndrome de desarmonía del hígado y estómago, así como en la desarmonía entre intestino y estómago. Fórmulas armonizantes. Xiao Chai Hu Tang. Esta armoniza el Shaoyan, ¿vale? Indicaciones. Desarmonía en el sistema Shaoyan, especialmente en la vesícula biliar, con boca amarga, garganta reseca, vértigo, criofobia, fiebres alternantes, dolor torácico, intranquilidad, deseo de vomitar y el pulso de cuerda. Su función es armonizar y liberar los trastornos de la etapa Shaoyan.
¿Vale? El Bluperum fue una de las que hablamos bastante y su función principal es liberar, movilizar, ¿vale? Esta es la que mueve muchísimo la energía. La escutelaria apoya el Bluperum enfriando el calor en el Shaoyang. El ginseng tonifica el yuan qi, además del qi de bazo, estómago, pulmón y corazón. La regaliz tostada tonifica el bazo, aumenta el qi y armoniza la fórmula. El jengibre fresco libera el exterior, dispersa el frío, detiene los vómitos y la tos, además de reducir la toxicidad de otras hierbas. Semillas de azufaifa fortalecen el bazo, tonifican el qi y en este caso están también para armonizar la fórmula. Y la pinelia seca la humedad, transforma la flema, desciende el qi rebelde y armoniza el estómago. Como podéis ver, la emperatriz del Bluperum ya es de la que más dosis tiene. Da Chai Hu Tang para armonizar Shaoyang y Yangmi. Esta es también para patologías en Shaoyang, pero que ya están penetrando en Yangmi, ¿vale? Con síntomas como criofobia también y fiebres alternas, pero aquí ya tenemos dolor y plenitud torácica, vómito sin parar, depresión con intranquilidad, estreñimiento y diarrea ardiente, ¿vale? Y dolor de cabeza. Esta es para armonizar el Shaoyang y el Yangmi. Esta no tiene una emperatriz en sí, ¿vale? Vamos a ver de qué está compuesta. Esta es de las fórmulas que no está claro cuál es realmente la función de cada hierba, pero sabemos que el Bluperum libera la energía patógena del sistema Shaoyang y promueve la energía. La escutelaria apoya el Bluperum enfriando el calor del Shaoyang. La naranja amarga, verde, tostada, rompe el estancamiento de qi y reduce la acumulación por estancamiento de alimentos, desbloqueando los intestinos. El ruibarbo drena el calor, impulsa las acumulaciones, vigoriza la sangre y disipa la éstasis de sangre. La Paeonia alba nutre la sangre, suaviza el hígado y trata el dolor y la distensión abdominal. La pinelia seca la humedad, transforma la flema, desciende el qi rebelde y armoniza el estómago. Jengibre fresco libera el exterior, dispersa el frío, detiene los vómitos y la tos, además de reducir la toxicidad de otras hierbas. Y las semillas de azufaifa fortalecen el bazo, tonifican el qi y también armonizan la fórmula. Esta es una de esas fórmulas en las que hay esta cantidad de gramos y demás, pero no hay claramente emperatrices. Sinisan alivia la depresión con extremidades frías. Sus indicaciones: síndromes de desmayo por desarmonía del hígado y bazo con dolor costal o abdominal, molestias menstruales, manos y pies fríos con pérdida del estado de conciencia, diarrea intensa, depresión. ¿Vale? La función del Sinisan es regular el hígado y el bazo y así aliviar el estancamiento, mover el qi del hígado y aliviar la depresión mental. Como veis, aquí no pone los gramos, ¿vale? No pone los gramos porque quiero que tengáis muy claro que estas 4 hierbas son 4 emperatrices. Eso no implica que estén en la misma cantidad, están en la misma cantidad relativa, es decir, sé que de regaliz hay mucha más cantidad, por ejemplo, que de Bluperum, pero eso no implica que sea más importante la regaliz, ¿vale? Simplemente es que hace falta más cantidad de regaliz para tener el mismo efecto dentro de la fórmula del Bluperum, pero las 4 son emperatrices, ¿vale? El Buplerum y la Paeonia alba tienen tropismo con el hígado, lo depuran y lo enfrían. La naranja amarga es para eliminar el estancamiento y regular la función de transporte y transformación del bazo.
¿vale? También el uso de la begonia alba y en la regaliz tostada es para controlar el dolor, además de que la regaliz armoniza la fórmula, ¿vale? En esta fórmula la regaliz se utiliza muchísimo por todo lo que es el tema del centro. Esta es una de las fórmulas que se utilizan para todo lo que es madera que ataca a tierra, ¿vale? Pero en el que realmente es por un estancamiento en la madera y que produce esa depresión sin ganas de demasiadas cosas, ¿vale? Pero tenemos al mismo tiempo todos los síntomas de la insuficiencia de bazo. Julie, esto ya lo digo que un poco ya en general, porque viendo esto, imagínate que tenemos un paciente que está tomando un antidepresivo. ¿Existen interacciones entre, o sea, si o a ver, no sé cómo decirte, más que interacciones, incompatibilidades, si por ejemplo está tomando un antidepresivo y le damos algo que se supone que tendría que ser sinérgico con el antidepresivo, ¿podríamos crearle un problema? Y con esto igual que con todo, o una persona con estreñimiento y está tomando laxantes que no le funcionan de mala manera y le damos un catártico, ¿existe problemas en añadir algo que tenga la misma acción si está tomando otro fármaco? Normalmente te vienen porque el fármaco no le controla, en mi caso. Claro, no, pero por una simple razón, porque aunque realmente esto tenga un efecto, que si nosotros lo estamos usando como un medicamento, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto es naturaleza, ¿vale? No es un químico. Ya, Entonces, es verdad, no, es verdad. esto no es un químico, no, pero está muy bien que lo preguntes porque esa misma duda a lo mejor les puede surgir a los demás o puede surgir más adelante y, ¿vale? No, normalmente no tienen nunca, que decir, pocas contraindicaciones tienen. De hecho, vais a ver que hay una fórmula que sí que tiene contraindicaciones y está muy marcada, pero no tienen. ¿Por qué? Porque estos son, además aquí legalmente son complementos alimentarios y en la dosis en la que lo vamos a recomendar aquí no va a producir problemas con medicamentos, ¿vale? Vale. Lo que va a hacer falta es que, además, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que esto es como la acupuntura o como cualquier otro tratamiento que hagamos de medicina china, es para regular el interior del organismo. Entonces, Sí. las fórmulas lo que van a ir es ayudar a esa persona a equilibrarse y con ello salir de la depresión, por lo que irá necesitando menos el antidepresivo, que claro. ya no le está haciendo efecto, ¿vale? Pero lo irá necesitando menos y ya le regularán los médicos esto, ¿sabes? Como el que tienen que hacer. Vale, gracias, Julie. Vale, que ahora no quiere esto irse. Vale. Xiao Yao San, estancamiento de hígado. Para mí, esta es una de las fórmulas principales para el estancamiento de hígado, ¿vale? El Xiao Yao San es, bueno, Hailian en su momento hablaba de las 3 joyas en general, ¿no? Además siempre decía que en todas partes existen las 3 joyas, ¿no? Aquí es Padre, Hijo y Espíritu Santo para la religión católica. Bueno, él siempre hablaba de eso. En medicina china hablan de la tierra, el hombre y el cielo, ¿no? Pues en fitoterapia también existen las 3 joyas. Una es para regular el yang del bazo, otra es para la insuficiencia de yin, que ya ha nombrado antes Ana y que ya la estudiaremos, y la tercera joya es el Xiao Yao San. ¿Vale? Xiao Yao es una muy buena para el estancamiento de hígado. No implica que sea la única, ni más, pero esta es una de las muy buenas. Porque esta es el estancamiento de chi de hígado con desarmonía entre hígado y bazo e insuficiencia de sangre. Por supuesto, pues claro, vamos a tener pues, suspiros frecuentes, dolor y distensión epigástrica, depresión, irritabilidad, hipo y o eructos, vértigos, agotamiento físico y mental, lengua en cuchara,
Hay que tener claro. Cuando tengamos una lengua en cuchara, siempre vamos a saber que estamos hablando de una desarmonía entre el hígado y el bazo, ¿vale? Que produce esa lengua en cuchara, ¿no? El pulso será de cuerda, al mismo tiempo será débil, ¿vale? ¿Cuál es la función del Xiao Yao? Pues armonizar el síndrome de la madera que ataca la tierra, nutrir la sangre, desbloquear el hígado y tonificar el bazo. En esta fórmula tenemos 5 emperatrices. Una ministra con la función de armonizar, la regaliz, y 2 súbitos para favorecer la difusión de las demás hierbas, que son la menta y el jengibre. ¿Vale? Aquí tenemos pues, el Bluperum, que alivia el estancamiento, la Angelica sinensis, que nutre y purifica la sangre, la Peonia, que calma el hígado y nutre la sangre, el Atractinoides, que tonifica el bazo y el chi, y la Poria, que fortalece el bazo y armoniza el yao medio. ¿Vale? Que esta es una de las fórmulas a tener siempre en cuenta, una de las 3 joyas. Vamos a ver cuántos quedan. Me quedan bastantes. Bueno, pues vamos a hacer el parón y Muy bien. vemos un ratito. Vale, gracias, Juli. Pues,